Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hemos leído la Sagrada Escritura en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 18, y dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Días pasadas hemos estado compartiendo por medio de las Sagradas Escrituras que en otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios, haciendo cosas que ofendían a Dios por naturaleza, que siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5, verso 10, y también lo podemos encontrar en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 21, hablando de la condición del hombre antes de conocer a Dios, hablando de la condición del hombre en el tiempo en el cual Dios envió a su Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados. Todos nosotros éramos enemigos de Dios en la mente, haciendo cosas que a Dios desagradaban. Y siendo enemigos fuimos reconciliados por el cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí habla específicamente de enemigos de la cruz. O sea que ya no se trata de enemigos de Dios, sino se trata de hombres que tienen o han alcanzado un conocimiento de el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando. El motivo por el cual él dice esto llorando es ¿por qué? Porque la perdición para los tales no se retrasa, cuya perdición, dice, no se retrasa, cuyo fin es la condenación eterna. Y todo el que tiene el conocimiento de que una persona por la posición, por la postura que ha tomado, por la actitud que tiene frente a una obra de amor, a una obra tan gloriosa como la de Jesucristo en la cruz del Calvario, sabe que no le queda ningún otro sacrificio por los pecados. O sea, si alguien no recibe la gracia de Dios que es por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no queda otro sacrificio por los pecados. Por eso cuya condenación no se retrasa y cuyo fin es su perdición. Por eso dice, aún lo digo llorando, ¿de qué? De que son enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros por naturaleza éramos enemigos de Dios, pero ya constituirse en enemigos de la cruz de Cristo significa tener un conocimiento cabal, genuino,
y verdadero del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y no recibirlo como tal. Y a veces cuando pensamos en alguien que es enemigo de la cruz de Cristo, idealizamos por ahí el tipo de persona que está profesando algún otro tipo de religión pagana o que directamente se declara adorador tal vez de Satanás. Pero muy lejos estamos de llegar a pensar que alguien puede encontrarse dentro de una iglesia denominada o pseudo cristiana y ser un enemigo de la cruz de Cristo. Sin embargo, hoy encontramos un sinfín de denominaciones o de instituciones religiosas que son pseudo cristianas y que aún niegan la eficacia del sacrificio vicario de Jesús en la cruz del Calvario. Y muchos estableciendo aún sus propias obras, sus propios rezos, sus propias liturgias, sus propios sacrificios, su propio esfuerzo como un medio y un modo para poder llegar a Dios. Entonces, cuando la Escritura habla de alguien que se constituye en enemigo de la cruz de Cristo, significa que tiene un conocimiento. Porque yo no me puedo hacer enemigo de aquello que desconozco. No puedo hacerme enemigo de aquello del cual no he recibido un conocimiento. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, lo hacía porque tenía un conocimiento en cuanto a la labor, el trabajo de la iglesia y el crecimiento, y lo veía como un desafío a la religión judía, a la cual él profesaba y que tenía como gloria. Por eso, si nosotros leemos en el mismo capítulo 3, en el verso 7 del mismo capítulo 3 a los Filipenses, podemos ver la declaración del apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. ¿Y de qué es de lo cual él habla que tenía por basura y lo daba por perdido? Dice en el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Todo eso él lo estimaba por perdido y lo tenía por perdido y lo tenía por basura por alcanzar el conocimiento de Cristo. Entonces, no era poco lo que él tenía en cuanto a su religión y en cuanto a su origen, porque verdaderamente todo eso en aquellos días era una gloria. Pero cuando recibió el conocimiento de Cristo, ya él no quiso ser hallado según Dios en su propia justicia. ¿Por qué? Porque él sabía que por obras de justicia ningún hombre podía ser justificado delante de Dios. Que el hombre es justificado por el creer en Jesucristo y en este muerto, crucificado y resucitado. Él sabía que la única manera en que podía llegar a cumplir con la medida de la exigencia de Dios para ser hallado absuelto, libre de todo cargo, de toda culpa por el pecado, era creyendo en el sacrificio vicario de Jesucristo. Así que todo hombre que establece su propia justicia y hace a un lado el sacrificio vicario de Cristo,
se constituye en un enemigo de la cruz de Cristo, haciendo a un lado el sacrificio vicario de Jesús en la cruz del Calvario para establecer su propia justicia o su propia obra. Entonces, él lo decía y lo decía con lágrimas. ¿Por qué? Porque quien no crea y quien busque justificarse delante de Dios por obra, nunca va a cumplir con la medida de la exigencia de Dios. ¿Por qué? Porque la medida de la exigencia de Dios se vio cumplida cuando Jesucristo dijo, consumado es. Si nosotros no recibimos el amor de Dios manifestado en esa obra de gracia, no habrá manera alguna de que podamos ser hallados justos, santos y perfectos delante de Dios. Por eso dice, enemigos de la cruz de Cristo. Y permítanme que comparta con usted un texto más de las Sagradas Escrituras, del cual también hemos estado mirando días pasados, que es el texto de Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 1 al verso 7 inclusive. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y fíjese lo que dice, preste atención. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjese cuántas virtudes había en esta iglesia, ¿no? Dice que tenían un arduo trabajo, eran pacientes, no podían soportar a los malos, probaban a los que decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos, habían sufrido y habían tenido paciencia y habían trabajado arduamente por amor del nombre del Señor y no habían desmayado. Y el verso 6 dice, y tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, no solamente tenían todo eso, sino que de alguna manera ellos también podían tener el mismo sentir que el Señor, aborreciendo las obras de los nicolaitas. Pero mire lo que dice en el verso 4, pero tengo contra ti. O sea que había una confrontación entre esa iglesia de arduo trabajo, de paciencia, que había sufrido y trabajado arduamente por amor del nombre del Señor, con el mismo Señor de la iglesia, con el mismo Salvador de la iglesia. Tengo contra ti. Había una oposición. ¿Cuál era esa oposición? Habían dejado el primer amor. Y el primer amor nosotros ya hemos hablado, que no es el amor del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos amó primero a nosotros. Porque en el momento en que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, nosotros éramos enemigos de Él. En nuestra mente. O sea, pensábamos en contra de Dios, y no solamente pensábamos en contra de Dios, sino que hacíamos obras que desagradaban a Dios. Y siendo enemigos de Dios, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio del cuerpo de carne del Señor Jesucristo. Es más, el apóstol Juan, en su primer carta, él es específico y dice, en el capítulo 4, en el verso 10 de su primer carta dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces el primer amor no es el que el hombre manifestó hacia Dios, porque el hombre no manifestó amor hacia Dios. El primer amor es el amor que Dios manifestó hacia el hombre, enviándolo a Jesucristo. ¿Por qué tenía contra esa iglesia el Señor?
porque de tanto hacer, de tanto sufrir, de tanto padecer, había comenzado a subir en su corazón la jactancia de su propia justicia, de que ellos eran justos por sus obras, por las obras que hacían, olvidándose de que lo que ellos estaban viviendo y lo que habían alcanzado, la única manera en que ellos pudieron llegar a vivir esa vida y la única manera en que ellos pudieron alcanzar esa medida y esa estatura era por la obra de Jesucristo. Es más, hermano querido y hermana querida, si usted y yo nunca le hubiéramos conocido a Cristo, nunca estaríamos viviendo la vida que hoy vivimos en la fe del Hijo de Dios. La razón por la que vivimos esta vida en la fe del Hijo de Dios es porque Cristo murió por nosotros. Por eso el Señor le dijo, tengo contra ti. ¿Por qué? Porque habéis dejado tu primer amor. ¿Cuál era el primer amor? No el que el hombre manifestó hacia Dios, sino el que Dios manifestó hacia el hombre por medio del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando uno se encuentra estableciendo su propia justicia y comienza a jactarse de su obra y comienza a vanagloriarse de sus logros, no hace otra cosa que constituirse en un enemigo de la cruz de Cristo. Por eso no debemos perder de vista que si algo somos, o algo hemos logrado, o algo hemos alcanzado, no es por nosotros mismos, sino es por la obra transformadora de Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea que no es nuestra obra, sino que es el trabajo de Dios. Por eso dice la Escritura claramente, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano querido y hermana querida, es la seguridad de que nosotros estamos viviendo esta gracia por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que de esta manera podemos tener un corazón agradecido y podemos librarnos o ser librados de toda jactancia y de toda vanagloria. Que esta palabra pueda ser atesorada en nuestros corazones para que no nos encontremos siendo enemigos de la cruz de Cristo. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera en nuestras vidas para iluminarnos los ojos del entendimiento a fin de que pudiéramos comprender el valor y la gracia que tiene, Señor, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y por eso, Señor, que no perdiendo de vista esa obra, Señor, nos gozamos en saber que si algo hemos logrado, si algo somos, no es por nosotros, porque fuéramos competentes por nosotros mismos, sino es por tu trabajo en nosotros. Y es por eso que te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy agradecido a Dios en esta tarde que nos ha dado por su buena voluntad poder reunirnos. Quisiera invitarle que en estos últimos minutos, hermano querido y hermana querida, podamos alabarle al Señor. Pero antes quiero recordarle que en el día de mañana nos vamos a encontrar reunidos presencialmente en 2 reuniones. A las 10 de la mañana en nuestra filial de la ciudad de San Carlos, allí en la calle Rincón 1025 a media cuadra de la avenida Alvariza. Y a las 18:30 en la ciudad de Maldonado, en la avenida La Valleja 914, entre las calles El Mar, Michelini y Solís. En cualquiera de estos 2 locales de culto estaremos esperándole en el día de mañana para celebrar juntos la Santa Cena del Señor y compartiendo así un tiempo de gracia y de bendición. Por lo cual es invitado, invitada a participar en estas reuniones y que pueda venir con su familia, con sus seres queridos y amigos, los cuales todos son muy bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, para estar despidiéndonos, vamos a estar alabando juntos el nombre del Señor. Que venció a la muerte y derrotó al pecado.
David, que un libro abrirá. En el cielo hay un hombre semejante a nosotros, que en condición de hombre al pecado venció. En el cielo hay un hombre semejante a nosotros, que en condición de hombre al pecado venció. Que venció a la muerte y derrotó al pecado. Hay quien le han dado un nombre sobre todo nombres. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David, que un libro abrirá. En el cielo hay un hombre semejante a nosotros, que condición de hombre al pecado venció. En el cielo hay un hombre semejante a nosotros, que condición de hombre al pecado venció. Muchas gracias, hermana Sandra, por dirigirnos en esta alabanza. Vamos a estar cerrando la reunión en oración una vez más. Hermano diácono, diríjanos en oración y así estaremos finalizando la reunión. Amado Padre, Dios de la gloria, gracias te damos en el nombre de Jesús, que en la tarde de hoy pudimos reunirnos contigo a través de online, a través de este medio, Señor. Bendice a los hermanos que pudieron hacerlo, donde quiera que están, en el nombre de Jesús, que tengan una buena salud, Señor, y que pasen una buena noche, que descansen, y mañana los que podamos estar allí presentes en nuestra casa de oración, para honrar, bendecir y glorificar a nuestro Señor como lo hacemos siempre, y disfrutar de la Santa Cena. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y mañana son todos muy bienvenidos. Nos estamos despidiendo, hermanas. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,